El poder del estoicismo, una guía atemporal para la calma mental y la sabiduría interior. A lo largo de la historia, muchas filosofías han intentado responder a la gran pregunta, ¿cómo debemos vivir? Sin embargo, pocas han ofrecido una guía tan clara, práctica y profundamente transformadora como el estoicismo. Surgido en las calles de Atenas en el siglo III a.C. gracias a Zenón de Citio, y más tarde perfeccionado en Roma por pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, el estoicismo no es simplemente una corriente filosófica, sino un modo de vida. Uno que enseña, por encima de todo, a vivir con virtud, claridad y equilibrio interior, sin importar las circunstancias externas. En esencia, el estoicismo propone una verdad radical pero profundamente liberadora. No tenemos control sobre lo que sucede fuera de nosotros, pero sí tenemos completo control sobre cómo lo interpretamos, cómo reaccionamos y qué actitud decidimos asumir. Esta idea, aunque antigua, resulta asombrosamente moderna y tiene una estrecha relación con las ciencias actuales del bienestar, la resiliencia y la salud mental. En una época como la actual, marcada por la sobreinformación, la ansiedad social, el exceso de estímulos, la búsqueda frenética de validación externa y una profunda desconexión interior, los principios estoicos vuelven a cobrar una fuerza vital. Mientras muchos persiguen felicidad en el consumo, el estatus o la opinión ajena, el estoicismo ofrece una alternativa serena y profunda. La felicidad como consecuencia de vivir en armonía con la razón, con la naturaleza y con nuestros valores fundamentales. Lo más notable del estoicismo es su carácter incluyente y universal. A pesar de compartir la misma visión del mundo, Marco Aurelio, el hombre más poderoso del planeta en su tiempo, emperador de Roma, y Epicteto, un esclavo nacido sin derechos ni privilegios, provenían de extremos opuestos de la escala social. Esta disparidad de origen no fue una barrera para compartir una misma filosofía de vida, lo que revela algo extraordinario. El estoicismo no es una doctrina reservada a los sabios, ni un lujo para los privilegiados. Es una brújula interna que puede guiar a cualquier persona, sin importar su situación, hacia una vida más plena y serena. Mientras Marco Aurelio escribía en su diario íntimo Meditaciones, enfrentando el peso de liderar un imperio bajo amenaza, Epicteto enseñaba en una pequeña escuela en Grecia a quienes deseaban encontrar paz en medio de su propia adversidad. Y mientras Séneca reflexionaba desde el corazón de la política romana sobre la brevedad de la vida y el arte de morir bien, sus cartas servían como antídoto contra la codicia, el miedo y la superficialidad. Hoy, más de 2000 años después, sus voces resuenan con una claridad casi profética. Sus ideas han sido recuperadas no solo por filósofos modernos, sino por psicólogos, terapeutas, líderes empresariales, deportistas de alto rendimiento e incluso soldados, como herramientas prácticas para entrenar la mente, resistir la adversidad, encontrar propósito y actuar con integridad. En este viaje exploraremos cómo estos tres grandes maestros, Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, nos ofrecen claves atemporales para cultivar la calma en medio del caos, la virtud en medio de la confusión y el sentido en medio del vacío. Porque aunque no podamos controlar el mundo exterior, siempre tendremos el poder de gobernarnos a nosotros mismos. Y en ese gobierno interior reside la verdadera libertad. Primera parte, Epicteto, la sabiduría de la humildad. Epicteto nació alrededor del año 55 después de Cristo en Hierápolis, una ciudad de la actual Turquía que entonces formaba parte del Imperio Romano. Su nombre, que en griego significa literalmente adquirido o comprado, ya es en sí mismo una señal de su destino inicial. Vivió los primeros años de su vida como esclavo de Epafrodito, un poderoso liberto al servicio del emperador Nerón. A pesar de las condiciones extremadamente adversas de su juventud, privado de libertad, sometido a los caprichos de sus amos, y según algunas fuentes, con problemas físicos que le dificultaban caminar, Epicteto nunca permitió que su dignidad interior fuera doblegada por su entorno. Lejos de dejarse consumir por el resentimiento o el victimismo, Epicteto desarrolló una aguda lucidez sobre la verdadera naturaleza de la libertad. No se trata de poseer bienes, poder o posición social, sino de cultivar una mente independiente, firme y virtuosa. Esta convicción se convirtió en el eje central de toda su filosofía. Nadie puede esclavizar a quien ha conquistado su propio pensamiento. Tras obtener su libertad, probablemente en su adultez, Epicteto decidió dedicar su vida al estudio y la enseñanza de la filosofía, en particular del estoicismo, corriente que había sido iniciada siglos antes por Zenón de Citio. Se trasladó a Nicópolis, en la costa occidental de Grecia, donde fundó una escuela filosófica que rápidamente se hizo conocida por su enfoque práctico, riguroso y accesible.
Lo notable de Epicteto es que nunca escribió una sola palabra de su pensamiento. Todo lo que sabemos de él proviene de su discípulo más cercano, Lucio Flavio Arriano, un noble romano y militar que transcribió sus lecciones con devoción, del mismo modo en que Platón hizo con Sócrates. Gracias a Arriano, conservamos hoy dos obras fundamentales: los discursos, que recogen charlas completas de sus clases, y el Enquiridión o Manual, un compendio breve de máximas estoicas diseñado para ser una guía de vida práctica. Lejos de filosofar desde una torre de marfil, Epicteto enseñaba en un lenguaje sencillo, claro, lleno de ejemplos cotidianos. Su filosofía estaba dirigida tanto a soldados como a comerciantes, a gobernantes como a campesinos. Él creía que la virtud era el verdadero propósito de la vida humana y que todos, sin importar su condición social, teníamos la capacidad de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Epicteto fue también uno de los primeros en introducir lo que hoy llamaríamos psicología cognitiva primitiva. Enseñaba que no eran los eventos externos los que nos perturbaban, sino nuestras creencias sobre ellos. Esta visión, revolucionaria en su tiempo, influyó siglos después en el desarrollo de terapias modernas como la terapia cognitivo-conductual, TCC, cuyos fundamentos se inspiran directamente en el pensamiento estoico. Su vida es una lección viviente de humildad, coherencia y fuerza interior. Mientras otros buscaban controlar el mundo exterior, Epicteto centraba todos sus esfuerzos en dominarse a sí mismo, en examinar sus juicios, en aceptar el destino con valentía y en cultivar una mente tranquila incluso en medio del dolor o la injusticia. En un mundo que hoy exalta el logro externo y el reconocimiento social, la figura de Epicteto resurge como un faro de sabiduría atemporal, un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza no se encuentra en lo que posees, sino en cómo vives. Principio 1. La tranquilidad es más valiosa que el éxito. Epicteto nos recuerda que la verdadera libertad no reside en poseer riquezas, poder o belleza, sino en no ser esclavo de nuestras emociones y deseos. Nos invita a examinar continuamente lo que valoramos. ¿Estamos obsesionados con el reconocimiento social o la aprobación ajena? Si es así, nos volvemos vulnerables a la decepción constante. No es lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede, lo que nos define. Epicteto. Principio 2. Distinguir lo que controlamos de lo que no. Uno de los pilares del pensamiento de Epicteto es el concepto de dicotomía del control. Debemos aprender a separar claramente entre lo que está en nuestras manos, nuestros pensamientos, decisiones, actitudes, y lo que no lo está, la salud, la muerte, la opinión de los demás, el clima, etc. Este enfoque no busca la resignación, sino el empoderamiento auténtico. Liberarse del deseo de controlar lo incontrolable es uno de los pasos más importantes hacia la paz interior. Principio 3. Interpretar con sabiduría los eventos. Epicteto enseñaba que los eventos no nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Si alguien nos insulta, no es el insulto en sí el que nos hiere, sino el juicio que emitimos sobre él. La mente humana tiene el poder de otorgar o retirar valor a cualquier cosa, y aprender a manejar este poder nos convierte en verdaderos arquitectos de nuestro estado mental. Segunda parte. Marco Aurelio. Sabiduría en medio del poder. Marco Aurelio, conocido históricamente como uno de los 5 buenos emperadores del Imperio Romano, no solo dejó su huella como gobernante sabio y moderado, sino como uno de los pensadores estoicos más influyentes de todos los tiempos. Su legado filosófico, plasmado en una obra que no fue escrita para ser leída por otros, sino para sí mismo, Meditaciones, se ha convertido en uno de los textos más leídos, estudiados y reverenciados de toda la tradición estoica y del pensamiento occidental en general. Lo que hace única a Meditaciones es precisamente su naturaleza íntima y auténtica. No es un tratado teórico, ni un manifiesto público, sino un conjunto de reflexiones personales, escritas por Marco Aurelio durante campañas militares, noches de insomnio y momentos de duda y aflicción. Era su forma de entrenar la mente, de regresar a la razón cuando el poder, la presión y el caos amenazaban con desviarlo del camino de la virtud. Nacido en el año 121 después de Cristo, Marco Aurelio fue educado desde muy joven en filosofía, retórica y derecho. Su formación fue profundamente influenciada por pensadores estoicos como Epicteto, cuyas enseñanzas estudió con atención. Desde temprana edad, demostró una inclinación hacia la introspección, el autocontrol y una notable resistencia a los lujos y excesos que la nobleza romana solía disfrutar. Su vida fue un ejemplo claro de que el estoicismo no es una teoría para tiempos cómodos, sino una práctica para momentos difíciles. Y difíciles fueron, sin duda, los años de su reinado.
Gobernó desde el año 161 hasta su muerte en el 180 después de Cristo, y durante ese tiempo enfrentó múltiples crisis, largas guerras contra tribus germánicas en el norte del imperio, una devastadora pandemia conocida como la peste antonina, que mató a millones, incluyendo muchos soldados y ciudadanos romanos, desastres naturales, conspiraciones dentro de la corte e incluso la traición de su propio general, Avidio Casio. A pesar de estos desafíos, Marco Aurelio nunca abandonó su compromiso con la virtud, la justicia y la razón. Para él, el poder no era una excusa para la tiranía ni una fuente de vanidad, sino una responsabilidad moral. Sus reflexiones muestran una lucha constante por mantenerse equilibrado, por actuar con compasión incluso hacia sus enemigos, y por no dejarse arrastrar por la ira, el orgullo o el miedo. En vez de glorificarse por ser emperador, Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que también era un ser humano sujeto al sufrimiento, a la muerte y a los errores, como cualquier otro. Haz lo que debas hacer, sin esperar recompensa, sin permitirte quejarte, sin depender de los elogios de los demás. Meditaciones. En su obra, Marco Aurelio profundiza en muchas de las ideas centrales del estoicismo. La fugacidad de la vida. Insiste constantemente en que todo es transitorio, que la fama, la riqueza y el cuerpo se desvanecen con el tiempo y que lo único verdaderamente nuestro es cómo elegimos vivir. La aceptación del destino. Amor fati nos exhorta a aceptar con entereza lo que nos sucede, sabiendo que todo forma parte del orden natural del universo. La importancia de la autoconciencia y la vigilancia interior. Se reprende a sí mismo con frecuencia, revisa sus pensamientos, se cuestiona y se esfuerza por mantenerse fiel a sus principios incluso en medio del sufrimiento. La unidad del ser humano con la naturaleza y con la comunidad. Afirma que somos parte de un todo y que nuestro deber es contribuir al bienestar común, no aislarnos en el ego. Lo extraordinario de Marco Aurelio es que no fue un filósofo en el retiro, sino un hombre de acción que llevó sus principios al campo de batalla, a la política y a las decisiones difíciles. Es un modelo raro de coherencia entre pensamiento y poder, entre teoría y realidad. Hoy, en un mundo donde el liderazgo a menudo se asocia con la imposición, el ego o la manipulación, Marco Aurelio representa el arquetipo del líder sabio, aquel que manda no para dominar, sino para servir, que no busca la gloria, sino la rectitud, que no teme al sufrimiento porque ha aprendido a enfrentarlo con mente tranquila y corazón firme. Su legado filosófico ha trascendido siglos y ha influido a escritores como Goethe, Nietzsche, Montaigne y a figuras contemporáneas como Bill Clinton o el autor Ryan Holiday, quien lo cita constantemente como inspiración para la resiliencia y el liderazgo ético. Marco Aurelio nos enseña que ser fuerte no es nunca caer, sino levantarse con dignidad una y otra vez. Que liderar no es imponer, sino inspirar. Que la mayor victoria no es sobre los demás, sino sobre uno mismo. Principio 4. La esencia del liderazgo es la virtud. Para Marco Aurelio, el poder no era una licencia para abusar, sino una responsabilidad moral. Un buen líder, según él, debía actuar siempre con moderación, justicia, templanza y sabiduría. Esto lo diferenciaba de muchos emperadores que se perdieron en la vanidad y el ego. Elige no ser herido, y no te sentirás herido. Marco Aurelio. Principio 5. Haz menos, pero con más sentido. Marco Aurelio advierte sobre el peligro de una vida llena de distracciones. En lugar de buscar llenar cada minuto con tareas, recomienda simplificar, reducir el ruido externo y enfocarnos en lo esencial, en hacer bien lo que vale la pena. Este principio resuena hoy con más fuerza que nunca, en una sociedad donde la productividad se confunde con valor humano. Principio 6. Recuerda que todo pasará. La contemplación de la muerte y la fugacidad de la vida, llamada memento mori, es fundamental en el estoicismo. Marco Aurelio la usaba para mantenerse humilde, agradecido y centrado. Saber que todo, incluso el sufrimiento, es pasajero, ayuda a relativizar las preocupaciones y a enfocarnos en lo que realmente importa. Tercera parte. Séneca, el filósofo de la práctica. Lucio Anneo Séneca fue un intelectual, dramaturgo, político y consejero del emperador Nerón. Aunque su vida estuvo llena de contradicciones, sus obras filosóficas, especialmente Cartas a Lucilio, son un legado valiosísimo. Principio 7. La virtud es el camino a la felicidad. Para Séneca, la felicidad no es un estado emocional, sino un subproducto de vivir con virtud. Una vida recta, guiada por el autocontrol, la razón y la moderación, es una vida feliz, incluso en medio de la adversidad. Principio 8. Aceptar la impermanencia. Séneca insiste en la aceptación del destino, amor fati, como un acto de sabiduría.
Luchar contra lo inevitable solo genera sufrimiento. Aceptar el flujo de la vida con serenidad no es rendición, sino fortaleza en su forma más pura. No sufras antes de que sea necesario. Séneca. Principio 9. Cultiva la contemplación y el silencio. En un mundo bullicioso, Séneca valoraba profundamente el tiempo a solas, la lectura reflexiva, la meditación y el contacto interior. Este espacio mental es el terreno fértil donde nace la claridad y la resiliencia. Aplicación práctica moderna. ¿Cómo ser estoico hoy? Los estoicos antiguos no eran teóricos aislados, eran entrenadores del alma, y sus enseñanzas siguen siendo prácticas y necesarias en el siglo XXI. 5 ejercicios estoicos para la vida diaria. Respiración consciente. Técnica: inhala 4 segundos, exhala 6. Utilidad: reduce el estrés y entrena tu atención. Diario de gratitud estoico. Anota 3 cosas que salieron bien hoy. Reconocer lo bueno fortalece el enfoque positivo. Visualización negativa, premeditatio malorum. Imagina los posibles obstáculos de tu día. No para preocuparte, sino para prepararte mental y emocionalmente. Regla de los 10 segundos. Antes de responder a algo provocador, respira y cuenta hasta 10. Una mente lenta es una mente sabia. Distanciamiento mental. Visualiza tu situación como si fueras un espectador. Esta técnica te da perspectiva y reduce la emocionalidad impulsiva. Conclusión. El estoicismo como filosofía de vida. El estoicismo no busca eliminar las emociones, sino dirigirlas con sabiduría. No promete una vida sin dolor, pero sí una vida donde el dolor no tiene la última palabra. En una era donde las personas buscan sentido, paz y dirección en medio del ruido, el estoicismo resurge como una brújula poderosa. No importa si eres un líder como Marco Aurelio, un trabajador humilde como Epicteto o un intelectual como Séneca. Esta filosofía te invita a vivir con fortaleza, claridad y serenidad. No podemos controlar el viento, pero sí ajustar las velas. Que esta antigua sabiduría te acompañe, no como una teoría, sino como una práctica viva. ¿Quieres que te lo transforme en formato PDF, guión para vídeo, podcast o presentación? También puedo resumirlo por partes si lo deseas.